Después en el coche. En una noche oscura y tormentosa, 4 amigos, Sarah, Mark, Emma y Jake, decidieron aventurarse por un camino rural poco transitado, buscando emociones en una noche de Halloween. Con música a todo volumen y risas resonando en el interior del automóvil, la atmósfera era de alegría y expectativa. Sin embargo, lo que comenzó como una noche de diversión, pronto se convertiría en una experiencia que desafiaría su comprensión del mundo. Sarah, la conductora del grupo, decidió desviarse del camino principal para explorar un sendero angosto que atravesaba un denso bosque. Aunque algunos advirtieron sobre las leyendas locales que hablaban de espíritus errantes en esa área, la curiosidad y la emoción superaron cualquier miedo. Con el tintineo de las hojas bajo las ruedas, se adentraron en la oscuridad. Mientras avanzaban por el bosque, una sensación de opresión comenzó a apoderarse del grupo. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, como si intentaran advertirles sobre el peligro que se avecinaba. De repente, el automóvil se sacudió violentamente, como si algo hubiera chocado contra él. Con el corazón latiendo con fuerza, Sarah detuvo el coche y salieron para inspeccionar el daño, pero no encontraron nada. A pesar de no encontrar ninguna explicación lógica para los golpes en el automóvil, decidieron continuar con su aventura, convenciéndose a sí mismos de que había sido solo una ilusión causada por los nervios. Sin embargo, la inquietud persistía, y los nervios estaban a flor de piel mientras avanzaban por el sendero cada vez más estrecho. De repente, una figura oscura apareció en el camino delante de ellos. Su silueta era borrosa y distorsionada, como si estuviera hecha de humo. Un grito de terror se escapó de los labios de los amigos mientras retrocedían, pero la figura no avanzaba hacia ellos. En cambio, parecía señalar hacia un sendero lateral, como si los estuviera guiando hacia algo. Con el corazón en la garganta, decidieron seguir a la figura hacia el sendero. A medida que avanzaban, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, creando un túnel de oscuridad. El aire estaba cargado con una energía palpable, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque donde se alzaba una cabaña abandonada. La cabaña parecía emanar una presencia oscura y siniestra que los atrajo hacia su interior. Con temor en sus corazones, los amigos entraron, sus pasos resonando en el suelo polvoriento. A medida que exploraban las habitaciones, descubrieron viejas fotografías y periódicos que hablaban de desapariciones inexplicables en la zona. La inquietud que habían sentido antes se convirtió en un miedo palpitante que les oprimía el pecho. Decididos a abandonar aquel lugar maldito, los amigos salieron de la cabaña y regresaron al automóvil. Sin embargo, el sendero que habían seguido parecía distinto, como si hubiera cambiado durante su ausencia. La oscuridad era más densa y las sombras parecían moverse en las esquinas de sus ojos. Cuando finalmente llegaron al coche, descubrieron que las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas empañadas por dentro. Mientras intentaban desesperadamente abrir el coche, sintieron una presencia ominosa acercándose desde el bosque. Un escalofrío recorrió sus espaldas mientras se volvían lentamente para enfrentar lo desconocido. Entonces, vieron a la figura oscura de antes, parada a pocos metros de distancia, con sus ojos brillando en la oscuridad. Sin una palabra, comenzó a avanzar hacia ellos. Con el miedo impulsándolos, los amigos corrieron hacia el bosque, alejándose de la criatura que los perseguía. Ramas crujían bajo sus pies y sus pulmones ardían con el esfuerzo, pero no se detuvieron hasta que finalmente emergieron del bosque y llegaron a la carretera principal. Con el corazón lleno de alivio, se abrazaron unos a otros, sabiendo que habían escapado del peligro por poco. Con el amanecer, regresaron al automóvil y se alejaron del bosque, jurando nunca volver a poner un pie en aquel lugar maldito.
Sin embargo, el recuerdo de aquella noche los perseguiría para siempre, recordándoles que en los rincones más oscuros del mundo acechaban fuerzas que desafiaban toda explicación racional. El desafío del cementerio. La noche de Halloween se cernía sobre el pequeño pueblo de Ravenwood, envolviéndolo en un manto de misterio y oscuridad. En las afueras del pueblo, un grupo de 4 amigos, Emily, Jack, Sarah y Liam, se reunieron en el viejo cementerio de Oakwood para un desafío que prometía emociones escalofriantes y un subidón de adrenalina. Con linternas en mano y corazones palpitantes, los amigos se pararon frente a la reja oxidada del cementerio. Decididos a desafiar sus miedos, se tomaron de las manos y juraron enfrentar cualquier cosa que encontraran en su interior. Con una mezcla de excitación y nerviosismo, empujaron la puerta y entraron en la oscuridad del camposanto. A medida que avanzaban entre las lápidas cubiertas de musgo, una tumba solitaria llamó su atención. Con una inscripción borrosa y una tapa medio desprendida, parecía emanar una aura de malestar. Intrigados por la sensación, decidieron acercarse, ignorando las advertencias tácitas del silencio sepulcral. Con un murmullo tenue, Emily sacó un tablero de Ouija que había traído consigo. Con manos temblorosas, colocaron los dedos sobre el puntero y comenzaron a hacer preguntas al mundo de los espíritus. Al principio, las respuestas fueron vagas e incoherentes, pero pronto sintieron una fuerza invisible moviendo el puntero, respondiendo a sus preguntas con una claridad inquietante. De repente, un escalofrío recorrió el aire y una sombra oscura se materializó frente a ellos. Con una voz susurrante, la presencia les advirtió que se alejaran del cementerio antes de que fuera demasiado tarde. Paralizados por el miedo, los amigos apenas pudieron articular una palabra mientras la sombra se desvanecía en la oscuridad. Con el corazón en la garganta, los amigos corrieron hacia la salida del cementerio, pero se encontraron con que la puerta de hierro estaba cerrada con llave. Con creciente desesperación, buscaron una salida, pero cada camino parecía llevarlos más profundamente dentro del camposanto. Los sonidos de la noche se intensificaron a su alrededor, transformándose en susurros inquietantes y gemidos escalofriantes. Entre las lápidas y los mausoleos, se perdieron en un laberinto de piedra y sombras. La luz de sus linternas parecía desvanecerse en la oscuridad, y las lápidas parecían moverse y cambiar de lugar a su paso. Con cada esquina que doblaban, la sensación de estar siendo observados se volvía más intensa, y los amigos comenzaron a temer por sus vidas. En medio de la confusión y el pánico, Jack tropezó con una lápida antigua, y la tapa se desprendió, revelando un túnel oculto debajo. Con una mezcla de terror y esperanza, descendieron por el pasaje, esperando encontrar una salida al otro lado. Sin embargo, lo que encontraron fue algo mucho más oscuro y aterrador. Al final del túnel, se encontraron con una cámara oculta, donde yacía una figura encapuchada, rodeada de velas parpadeantes. Con una voz fría y siniestra, la figura les reveló la verdad sobre el cementerio de Oakwood. Estaba construido sobre un antiguo altar dedicado a fuerzas oscuras que aún moraban en su interior. Ahora habían despertado a esas fuerzas y no había escapatoria para ellos. Con el terror apoderándose de sus corazones, los amigos corrieron de regreso al túnel, sintiendo la oscuridad acechándolos a cada paso. Con un último esfuerzo, emergieron del cementerio y se encontraron de vuelta en el mundo exterior, con el sol naciendo en el horizonte. Aunque habían escapado del cementerio de Oakwood, sabían que el horror que habían presenciado los perseguiría por el resto de sus días. La noche era oscura y tormentosa. Unos amigos se reúnen en un antiguo bosque para realizar un juramento en un altar olvidado. Bajo la luz de la luna llena, los amigos juran lealtad eterna entre ellos,
sellando su pacto con sangre y palabras ancestrales. Una voz susurra en la oscuridad, advirtiendo a los amigos sobre las consecuencias de romper el juramento, pero ellos la ignoran con risas nerviosas. Con el tiempo, la amistad se desvanece y los secretos oscuros emergen, llevando a uno de los amigos a traicionar al grupo por ambición. Los amigos traicionados invocan la antigua maldición del juramento roto, invocando a una fuerza oscura que busca venganza. La entidad se despierta de su letargo, manifestándose como una sombra amenazante que acecha a los amigos en cada esquina del bosque. Los amigos comienzan a experimentar visiones horribles y pesadillas, sintiendo la presencia del ser maligno, observándolos constantemente. Aterrorizados, los amigos intentan desesperadamente romper el juramento, pero descubren que están atrapados en el pacto oscuro que han sellado. El tiempo se distorsiona en el bosque, atrapando a los amigos en una noche interminable donde el sol nunca sale y las sombras se vuelven más profundas. Para detener la maldición, uno de los amigos se ofrece como sacrificio, ofreciendo su vida para expiar el pecado del juramento roto. Los amigos restantes realizan un ritual desesperado para liberar al sacrificado y romper el juramento, pero desencadenan una fuerza aún más oscura en el proceso. El ser oscuro juzga a los amigos por su traición y los condena a una eternidad de sufrimiento en las profundidades del bosque maldito. Con el paso del tiempo, la historia de los amigos se convierte en un rumor olvidado, mientras el bosque guarda celosamente sus secretos oscuros. Años después, un grupo de excursionistas encuentra el altar abandonado en el bosque, sin saber del horror que yace bajo su sombra. Inconscientes del peligro, los excursionistas realizan un nuevo juramento en el altar antiguo, sellando su destino en una noche de terror sin fin.